La palabra dice que todos podemos profetizar uno por uno. Solo porque profetizamos en un servicio tampoco significa que somos profetas. Tenemos que entender eso también. Hay niveles de la palabra profética, pero mi oración es que terminando este estudio, que más personas van a ser, obvio, enseñados, y en los servicios, cuando desciende el espíritu de profecía, más personas van a tener la confianza. ¿Sabes qué? Necesito soltar esta palabra porque Dios está hablando una palabra para edificar su pueblo. Y vamos a entender el propósito de la palabra profética en el Nuevo Testamento, en edificar, exhortar y consolar el pueblo de Dios, ¿no? Entonces necesitamos más personas, no porque nosotros queremos, porque es un principio bíblico poder caminar en este principio de la palabra profética. Pero déjame leer la introducción aquí. Dice, oh, cuán maravilloso principio es de la palabra profética. Dios quiere que todo su pueblo conozca sobre la profecía porque Él quiere que estemos profetizando. Él quiere que estemos profetizando. Vamos a entender definiciones de qué es profetizar. En un momento más les voy a explicar esos tres niveles de la palabra profética, ¿no? Entonces, la palabra profética. Ha habido muchos errores que se han cometido por mal interpretar este principio, dice. Por eso muchos han evitado, han resistido a profetizar, tal vez. La profecía tiene la intención de hablar una palabra de Dios para los hombres. Es básicamente hablando por Dios. Dios nos da una palabra, no es nuestra palabra. No es lo que yo quiero hablar a la persona. Y esa es la cosa que es muy importante entender en la palabra profética. Cuando tú conoces, es dar una palabra a la persona de Dios, que Dios quiere hablarles. Pero es lo que Dios quiere decirles, no lo que nosotros queremos decirles. Y hay que tener mucho cuidado en eso, porque cuando tú conoces la situación de la persona, tú conoces la tribulación en la cual está, hay la tendencia de tal vez profetizar de nuestra alma, de hablar algo o lo que nosotros queremos hablar. Y es algo muy importante cuando empezamos a hablar sobre la palabra profética, cuando el Señor nos da esas palabras para edificar el cuerpo, para exhortar el cuerpo, consolar el cuerpo, que sea lo que Dios quiere hablar. Que sea lo que el Espíritu Santo quiere hablar. No por nuestra propia voluntad o lo que nosotros queremos decir. No, eso es algo muy, muy importante para entender. Dice, la profecía tiene la intención de hablar una palabra de Dios para los hombres. Qué privilegio hablar por y con Dios. Y si quieres tomar algunas notas, algunas referencias aquí, y mira lo que dice en 2 de Samuel 23:2. Toma nota de este pasaje. 2 de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Qué hermoso pasaje. Esa es parte de la palabra profética. Es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios hablando. Él hablando a través de nosotros. Somos los instrumentos, somos los vehículos de Dios, somos las voces clamando en el desierto. Pero es el Espíritu Santo de Dios hablando, el Espíritu Santo de Dios hablando, ¿no? Entonces, mira lo que dice también en 2 de Pedro 1:21. Toma nota de este pasaje también. 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía, eso es muy importante, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por eso cuando empezamos a hablar sobre la palabra profética y hablar por Dios, no es por mi propia voluntad, no es lo que yo quiero decir. Hay que tener mucho cuidado, especialmente como pastores o ministros que normalmente conocen más de las situaciones de las personas, o tú conoces más de la situación de manipular o controlar. Creo que hay una línea muy, muy fina. Una de las cosas que quiero darles algunas definiciones más adelante, porque alguien ya preguntó eso hace semanas atrás, solo cuando he anunciado que íbamos a hablar sobre la palabra profética. Básicamente, ¿qué es la diferencia entre la profecía y la adivinación? O hablar del futuro. Y queremos ver algunas definiciones y tratar de entender lo que el enemigo trata de hacer y lo que Dios está haciendo, ¿no? Tratar de entender la diferencia entre estas cosas, pero una vez más dice, pero porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si estás ahí en tu Biblia en 2 de Pedro 1:21,
Les animo también a ir, vamos a ir a nuestras Biblias también, yo sé, ya me está pasando eso. Ponemos los versículos aquí y olvidamos a veces nuestras Biblias, también. Entonces vamos a ir también porque necesitamos conocer, dominar la palabra de Dios, conocer dónde están esos pasajes. Entonces les animo, aunque van a ver algunos pasajes aquí, por favor, en sus Biblias, traen sus Biblias para que puedan ir y subrayar algunas de estas cosas, porque eso es interesante. Segunda de Pedro 1:21, ¿no? Entonces, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Cuando empezamos a hablar sobre la palabra profética, no podemos olvidar que es por la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que guiarnos. No es por nuestra propia voluntad. No es lo que yo quiero decir a la persona y voy a decir es lo que Dios le está diciendo. ¿Te das cuenta cuán peligroso eso puede ser? Cuando tú quieres, como un pastor o ministro quiere manipular o decir cosas, es una de las cosas que vamos a entender. Cada palabra profética, cada palabra que viene de Dios va a estar de acuerdo con su palabra. No vas a escuchar algo de Dios que va en contra de su palabra. No, entonces, es algo que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, cuán importante es conocer la verdad de la palabra, porque cualquier palabra profética que recibes tenemos que ver y ver si eso está de acuerdo con la palabra de Dios. Puede ser cualquier cosa. Obvio. No, Dios dice que tienes que ir y matar a esta persona. Obvio no. ¿Por qué? Porque va en contra de su palabra, de no matar. ¿Te das cuenta? Pero cuando tú conoces sobre la situación de la persona, conoces su vida, hay un peligro de querer decirles algo como que, y ellos pensando que está viniendo de Dios cuando está viniendo de nosotros. Eso es algo muy importante, la palabra profética, que sea de la voluntad, no de nuestra voluntad propia, que sea inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, no por nuestra propia voluntad. Es mejor no conocer nada de la persona. Y muchas veces, incluso cuando estás, o no sé, ha sucedido algunas veces, las personas a veces quieren como compartir o decirte lo que está sucediendo. Y dicen, mejor no, porque dejemos que el Espíritu Santo puede guiar cada palabra, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante para entender con la palabra profética, no por nuestra propia voluntad, no lo que nosotros queremos decir, ¿no? Eso está en 2 de Pedro 1:21, es un pasaje que vamos a ver mucho. Dice después, Moisés, esa es simplemente la introducción aquí en el manual. Moisés hace muchos años atrás dijo, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Toma nota de esta referencia también. Está en Números 11:29. Números 11:29. Más adelante vamos a ver este pasaje, les voy a dar algunas otras definiciones también, ¿no? Pero en Números 11:29 Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. ¿Te das cuenta la conexión entre la palabra profética y el Espíritu Santo de Dios? Esa es una de las cosas que vamos a entender. El primer nivel de la palabra profética, vamos a entender, es que es el espíritu de la profecía, que desciende en el lugar, que desciende en el servicio. Cuando estamos alabando y adorando, el espíritu de profecía desciende en el lugar, y como vamos a ver en 1 Corintios 14, cada uno de nosotros podemos profetizar uno por uno. Uno por uno. Cuando está el espíritu de la profecía, ¿no? Entonces, dice aquí una vez más, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta o que puede profetizar. Vamos a ver eso más adelante, ¿no? Entonces dice, preparémonos mientras estamos estudiando este manual, que el Señor comenzará a levantarse en su corazón y cuando Él desea hablar a través suyo, usted puede profetizar. Amós 3:8. Toma nota de eso, de este también. Amós 3:8, otro pasaje aquí. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Qué hermoso. Toma nota de eso. Amós 3:8. Si habla Jehová el Señor, ¿quién no
profetizará? ¿Quién no profetizará? Entonces vamos a preparar nuestros corazones. Es una hermosa oportunidad poder estudiar este manual, pero es un mensaje tan importante para los últimos tiempos. Porque en Ezequiel 37, un pasaje sumamente profético de los últimos tiempos, Dios quiere levantar un ejército grande y fuerte. Y necesita un pueblo profetizando sobre aquel pueblo, para aquel ejército, para que se pueda levantar. Y vamos a ver bajo la luz del Nuevo Testamento, vamos a ver un poco hay una diferencia también en la profecía, el Antiguo Testamento o antes de Jesús y después de Jesús, que el propósito de la profecía, y vamos a tratar de entender eso. Pero la profecía, vamos a entender, es para edificar. Toma nota de esas 3 palabras porque siempre voy a estar repitiendo eso. La palabra profética, bajo la luz del Nuevo Testamento, vamos a ver eso en Corintios, es para edificar el cuerpo de Cristo. Exhortar el cuerpo de Cristo y consolar el cuerpo de Cristo. Entonces, si es una palabra que viene y no está exhortando, no está consolando, no está edificando, tenemos que ver de dónde está viniendo esta palabra, ¿no? Entonces, es para exhortar, consolar y edificar el cuerpo, ¿no? Pero el objetivo con este estudio, como les dije, es lo que yo estoy esperando ver, estoy orando para ver. Si han estado en los servicios, hay palabra profética. Hay momentos cuando está el espíritu de profecía y personas empiezan a profetizar. Pero hermanos, lo que vamos a entender después de ser enseñado es que en este momento es para todos también. Todos podemos profetizar uno por uno. No tenemos que esperar, ser profeta para soltar o lanzar una palabra profética. Entonces yo estoy esperando ver más personas en la iglesia que van a recibir esta enseñanza caminando en esta palabra. Y te digo otra cosa, muchas veces la única manera de saber y tener la confirmación si eso es de Dios es soltar la palabra, lanzar la palabra. Pero muchas veces podemos dudar, no sé si eso es solo para mí, o es para el pueblo, o solo para mí, Dios, o es para todos. La única manera de saber es soltar la palabra, lanzar la palabra. Es parte de aprender y poner esto en práctica. Ese es el objetivo, que más personas pueden. Cuando desciende el espíritu de profecía en una reunión, más podemos profetizar. Creo que una de las definiciones de la palabra profetizar es gotas. Bueno, vamos a llegar a esto más adelante, pero gotear, ¿no? O gotas. Y eso es lo que sucede cuando una persona empieza a profetizar y otros son como gotas de la palabra profética que está cayendo. Parte de la palabra profética es caminar en esta naturaleza de león de Jesús, no solamente cordero de, el Señor dice que te amo. El Señor dice que te amo, que va, ¿no? Entonces, tiene que levantar su voz. Entonces, otra cosa para la palabra profética es espontánea. No tienes que preocuparte, no tienes que estar en tu casa preparando domingo en la mañana, ¿a qué palabra voy a decir? ¿Puedo decir esta palabra? ¿Puedo decir eso? No, es espontánea. ¿Por qué? Porque viene por la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de una manera tenemos que discernir, tal vez, de la palabra que estamos trayendo, tal vez está fluyendo con toda la dirección. A veces es así, a veces también hay palabras diferentes, ¿no? Entonces, yo recomiendo que las personas siempre lancen la palabra, suelten la palabra, ¿no? Si nosotros, eso es algo muy importante para la palabra profética que vamos a entender. Si nosotros estamos dispuestos a hablar por Dios, Él va a encontrar otra voz. Él va a encontrar otra vasija. Él va a encontrar otro instrumento que está dispuesto a hablar por Él. Entonces tenemos que tener la confianza. Y no importa, puede decir, podemos dudar, pero Señor, ¿en serio quieres decir eso a las personas? Muchas veces simplemente lanzar la palabra. Tal vez es solo, ¿sabes qué? El Señor dice, te amo. Y podemos decir, pero te amo. Tiene que haber algo más, ¿no? Yo voy a agregar mi propia palabra al final, ¿no? Pero tenemos que ser fieles. Si el Señor dice, habla eso, habla eso. Si solo es te amo, no sabes el impacto de la palabra. Tal vez hay alguien en la congregación que solo estaba escuchando hoy que el Señor puede decirle, ¿sabes qué? Te amo.
y hacerles recuerdo del amor. Nunca sabes el impacto. ¿Por qué? Es para edificar, consolar y exhortar. El cuerpo, la iglesia, es Dios hablando a su pueblo. Es otra cosa que vamos a entender. Hay un momento para profetizar y hay un momento cuando ya ha pasado el tiempo para profetizar. Y vamos a entender eso un poco en el tabernáculo y los muebles, y en qué momento normalmente hay la palabra profética en un servicio, porque el objetivo en cada servicio es estar en el lugar santísimo, estar en la presencia de Dios. Y cuando tú estás en el lugar santísimo, no necesitas a otra persona hablando por Dios, porque Dios está ministrando directamente a tu corazón. Pero hay un momento, hay un lugar para la palabra profética. Nos ayuda, nos impulsa es justo en realidad en el altar de oro, el altar de incienso, antes de pasar por el velo y entrar en el lugar santísimo. Normalmente es el momento donde fluyen las palabras proféticas. Dios está hablando a su pueblo. Pero cuando ya estamos en el lugar santísimo, Dios está hablando directamente a las personas, a sus corazones. No necesitamos más palabra profética. No es el momento ahí para gritar. Hay un momento para gritar y un momento para estar quietos y conocer que Él es Jehová. No es el momento para que el líder de alabanza sigue hablando y sigue hablando su prédica. ¿Qué quiere decirnos? No sé si conocen a esos líderes de alabanza que hablan y hablan y hablan y después de cada canción tiene que hablar y decir algo. Que yo sé que hay momentos cuando tenemos que exhortar al pueblo. Hay un momento para exhortar. Pero también hay ciertos momentos cuando el Señor ya está ministrando. Entonces vamos a entender y nos equivocamos y sucede. Es mejor lanzar la palabra y equivocarnos para que el pueblo pueda tener la libertad de hablar esas palabras. En muchos lugares, en muchas iglesias, la religión quiere controlar, no quiere permitir que las personas puedan hablar. Das tu palabra profética al ujier que lleva a la otra persona, que finalmente llega al pastor y dice, no es la palabra de Dios. Yo creo que debería haber más libertad, donde la persona, si se equivoquen. Si el pastor tiene que ir a la persona después y enseñarles, instruirles y decir, ¿sabes qué? Esta palabra, y dar una enseñanza. Amén. Es parte de crecer. El pueblo necesita tener la libertad de hablar lo que Dios les está diciendo, ¿no? Entonces, cuán importante es tomar nota de esta palabra obedecer, obediencia. Las veces cuando yo no he hablado la palabra, estaba mal después, ¿sabes? Señor, por favor, el próximo domingo, el próximo servicio, dame otra oportunidad. Quiero ser fiel, quiero hablar la palabra, no quiero retener la palabra. Entonces es mejor hablar. Y mientras estás hablando una palabra profética, una palabra que el Señor te da para el pueblo, mientras estás hablando, terminas de hablar la palabra y vas a sentir la confirmación si era de exactamente de Dios o hemos agregado algo de nosotros, ¿no? Pero obediencia, ser obedientes en compartir la palabra. En 1 de Samuel 15, hay una referencia aquí, toma nota de este pasaje. En 1 de Samuel 15, 22 a 23, cuando Saúl está tratando de enseñar, Samuel está intentando enseñar a Saúl sobre la obediencia. Mira lo que dice en 1 de Samuel 15, 22 a 23. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Toma nota de la obediencia. ¿Cuán importante es la obediencia? Si conoces el contexto del pasaje ahí en 1 de Samuel, Saúl tenía la instrucción de esperar 7 días hasta que llegue Samuel para preparar el altar y el holocausto. Samuel no vino en el tiempo que él dijo. Y Saúl tomaba el control y la situación en sus propias manos, ¿no? Entonces él hizo todo. Básicamente salió fuera de la autoridad que Dios le ha dado. Dios le ha dado a Saúl, el primer rey de Israel, la autoridad de ser rey, no la autoridad de ser sacerdote.
Y él ha intentado hacerlo y ha causado un problema, ¿no? Entonces, Samuel quiere enseñarle aquí, en este pasaje, entonces, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Mira esta frase. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención que la grosura de los carneros, la condición de nuestro corazón es tan importante. Podemos traer todos los sacrificios que queremos, pero como dice aquí, la obediencia, obedecer. Entonces yo creo que el mejor sacrificio que podemos ofrecer a nuestro Señor es obedecer su palabra. Obedecer su palabra, caminar en su palabra. No simplemente ser oidores de la palabra, pero hacedores de la palabra. Obedecer la palabra de Dios está tratando de enseñarle. Obvio, en este contexto, estamos hablando de la obediencia, de hablar la palabra cuando Dios te da una palabra. Y yo sé, Dios te va a hablar. Dios te habla. Dios quiere usar tu voz para edificar, consolar. ¿Cuál es el otro? Exhortar el pueblo de Dios. Quiere usarnos como sus instrumentos aquí en la tierra. Es hermoso, es precioso, ¿no? Entonces, y vamos a entender, ¿no? Un poco de la diferencia ahí, ¿no? Porque tenemos, y vamos a llegar a este pasaje en un momento, no sé cuándo, pero tenemos, como dice la palabra, la palabra profética más segura que es aquí. Por eso, normalmente las palabras proféticas son simplemente la palabra de Dios. Pero es como el pasaje que Dios quiere hablar a esta persona específicamente hoy en su situación y circunstancia. Tenemos una palabra profética más segura. La palabra de Dios que Él ya habló es la palabra más segura. Tenemos que conocer esta palabra, ¿no? Entonces, pero cuán importante es obedecer y compartir la palabra. Entonces, cuando estás en un servicio, desciende el espíritu de profecía. Tampoco tienes que esperar que el líder de alabanza, la persona adelante, empiece a profetizar. Cuando tú sientes también el discernimiento que tal vez es el momento, tal vez tú eres la primera persona para empezar a profetizar. No tiene que ser el líder de alabanza o la persona que está ministrando cada vez que empieza y dice, ya pues hermanos, es el tiempo para profetizar. Si tienes una palabra del Señor, por favor, habla ahora. No deberíamos necesitar eso. Es como no deberíamos necesitar que un líder de alabanza dice, levanten sus manos en la presencia de Dios. Debe ser obvio. Es una forma bíblica para alabar. Pero obvio, como líderes tenemos que guiar, animar a la persona, pero les animo, no tienes que esperar. Si tú sientes que, wow, Dios me está dando esta palabra, es tan fuerte, tengo que soltar esta palabra. Suelta la palabra. ¿No? Entonces, no tenemos que esperar. Si tú sientes, y vamos a poder aprender y ver cuándo es el momento, cuándo no es el momento, pero obediencia para hablar las palabras que Dios nos da. Amén.